3, 2, 1, ahora sí. Mi nombre es Cintia y este es mi cuento con la Virgen. Yo les quiero poner un poquito en contexto lo que fue mi vida antes de mi conversión para que entiendan mi cuento con la Virgen. Yo nací de un papá no católico, de otra religión, y una mamá católica no practicante. Ellos se separaron cuando yo tenía 2 años, pero como no se podía decidir qué religión me iban a bautizar, no me bautizaron. A los 11 años mi mamá decide bautizarme y hago mi primera comunión. Eso fue prácticamente mi única confesión y Eucaristía hasta después, unos 20 años. Bueno, más o menos a mis 20 años, de nuevo, sin Dios, no sabía bien en qué creer, no tenía mucha guía. Empiezo a sufrir de depresión fuerte, pero muy, muy callada. Nadie lo sabía, de hecho. Solo mi mamá notaba que había algo que no estaba bien, pero ni siquiera ella lo entendía como para poderme ayudar. Cuando tengo 24 años me vengo a Estados Unidos y creo que, bueno, una vida diferente, capaz ya van a cambiar las cosas, la depresión y eso. Y cuando llego a Estados Unidos empiezo a ir a misa todos los domingos porque mi tía era practicante. Me vine con mi mamá, así que íbamos las 3 a misa todos los domingos. La verdad se sentía bonito, se escuchaban bonito las homilías, pero no bajaba el corazón, no, nada. Ahí conocí al Santísimo, a Jesús Eucaristía, pero tampoco entendía a ciencia cierta qué era lo que estaba pasando. Yo sí sentía al Espíritu Santo como revoloteando en mí y sentía que era algo muy raro, pero nadie me lo explicaba. Por lo tanto, en lo que tuve la primera oportunidad, empecé a tomar excusas de que tenía que trabajar y ya no fui más a la iglesia. Pasé 6 años en el mundo como muchos, cometiendo muchos errores, con una vida extremadamente desordenada. Y empecé a acumular errores y consecuencias también. Y cuando cumplo 30 años, quedo embarazada y la verdad era muy complicado esa relación que yo tenía. Era muy complicado y empecé literalmente a vivir infierno en la tierra. Y no quiero caer en detalle porque no es el punto, pero lloraba mucho, estaba muy deprimida, la verdad iba todo muy mal en la casa, muy mal en el trabajo, muy mal en mi cabeza. Yo pensaba que mi depresión era química, porque yo no entendía el mundo espiritual, pero también me estaban pasando realmente muchas cosas en la casa con esta relación muy tóxica. Yo embarazada, dejé de comer, la verdad, no me paraba a veces de la cama. Mi mamá era la única que sabía lo que me estaba pasando. Entonces, un día ella llega a mi casa, me ve en la cama y me dice, ¿sabes qué? Vamos a buscarte un terapista católico. Y yo, terapista, yo nunca había ido a un terapista porque yo no quería que me dieran medicación. Nunca fui. Le tengo mucho respeto a la medicación y entiendo que hay personas que lo necesitan, pero yo sabía que no era para mí. Total, que mi mamá me convence y vamos a un terapista católico, algunas sesiones, pero la verdad era que yo necesitaba a Dios. Y Dios es un Dios de orden. Y primero Dios, segundo Dios y tercero Dios. Entonces, estas terapias que yo estaba teniendo no hicieron mucho efecto en mí. Y cuando tengo 7 meses de embarazo es donde ocurre, o sea, es mi antes y después. Hubo una situación muy estresante en mi casa y casualmente mi familia que vivía con mi mamá, mi tía y mis abuelos se van a México, a Ciudad de México. Y mi mamá me dice, ¿por qué no te vienes a la casa y te vas un tiempo? O sea, te despejas, aunque sea una semana. Entonces eso hice, agarré mis cosas, me fui a la casa de mi mamá. Pero como yo estaba tan triste y tan desorbitada, mi mamá se tenía que ir y me dijo, mira, no tengo llave, no te voy a dar llave, no quiero que vayas a ningún lado, te quedas acá, encerrada prácticamente. No tienes llave, no puedes ir a ningún lado. Entonces, nada,
Me quedé en su casa sola. La verdad estaba muy angustiada, lloraba mucho y yo ni siquiera por cómo me sentía oraba. Yo ni siquiera me daba la mente para decir voy a hacer una oración a ver si esto mejora. Yo solo decía, ¿por qué a mí? O sea, si yo no soy una persona mala, ¿por qué me está pasando esto? Y yo me cuesto en el sofá de la sala de mi mamá y me pongo a analizar. Yo era muy lógica, muy lógica. Yo decía, ok, ¿cómo voy a salir de este rollo que tengo? Estoy embarazada, ya van 7 meses, todo mal en la casa. ¿Qué hago? Y de repente volteo hacia mi lado derecho, a la mesita típica que tiene todo el mundo en la sala, y hay un folleto que decía cómo rezar el rosario. En mi vida yo pensé que los rosarios eran para los funerales, la verdad, pero me llamó mucho la atención y estaba muy aburrida y sola y estaba encerrada. Así que tomo el folleto y, ok, empiezo a entender cómo funciona. Oh, un Padre Nuestro, 10 Ave Marías. Ay, yo me sé esta oración. Bueno, esta no me la sé. Y veo que es por días. Y ese día tocaban los misterios dolorosos. Entonces lo primero que me pasa es muy curioso. Yo recuerdo que mi mamá tenía un rosario rojo de madera que olía a rosa. Uno como el que tiene Irán en su sala. Y que olía muy rico. Yo recuerdo que ya me lo había enseñado capaz hace ya 2 años. Y yo empecé a buscar por toda la casa por ese rosario. O sea, yo quería tratar de hacer el rosario, no sabía por qué era una urgencia, pero yo tenía el capricho de hacer el rosario con ese rosario rojo que olía a rosas. Entonces puse la casa de cabeza, pero no lo encontré. Total que me resigné, tomé otro rosario que encontré y empecé a hacer el rosario. Y me pasaron dos cosas. La primera fue que como tocaban los misterios dolorosos, yo empecé a sentir que mi problema no era tan grave. O sea, que, por Dios, todo lo que le hicieron a Jesús, ¿de qué me voy a quejar yo de lo que me está pasando? Entonces fue muy interesante porque esa fue como mi primera experiencia de cargar la cruz con Jesús. Yo no sabía que era eso, que era lo que yo estaba sintiendo, pero yo me sentí consolada y al mismo tiempo avergonzada de que yo sintiera que mi problema era muy grande. Y lo segundo era que cada vez que iba avanzando en el rosario, yo sentía como una sábana tibia que me iban colocando hasta que me llegó al cuello a medida que iba terminando el rosario. Y cuando yo terminé, yo quedé tirada en el sofá como si me hubieran dado un calmante de esos de dolor súper fuerte. Una paz. No había dolor, no había preocupación, no había depresión. Y había un silencio, pero un silencio de paz de Dios. Y esa fue la primera vez que yo sentí la paz del Señor. Entonces, como me sentía así, primero no se lo conté a mi mamá cuando volvió porque yo pensé que iba a decir, se volvió loca, porque yo nunca había hecho el rosario y además decía, si le cuento me va a decir, vamos a hacer el rosario todos los días. Y yo, ay, no. Entonces al otro día vuelve y se va y yo vuelvo y hago el rosario sola y me vuelve a pasar lo mismo. Así que, bueno, nada, se pasó la semana, ya venía mi familia de vuelta de México, yo me tenía que ir porque yo no quería preocuparlos ni que me vieran así ni nada. Y yo me voy, pero me quedé pensando en qué había sido eso que me había pasado. Llega mi familia de Ciudad de México y mi mamá me llama y me dice, ven a hablar con tu familia, ven a hablar con tu tía, tus abuelos, porque te trajeron un regalo. Bueno, allá estoy, me acuerdo de cómo estaba todo puesto como si fuera ayer, dónde estaba sentado cada persona, porque yo estaba en la mesa y me dan una bolsita, me dice, te trajimos esto de la Basílica de la Virgencita de Guadalupe. Ok, y cuando lo saco era un rosario rojo que olía a rosas. Y yo salí de tiempo y espacio. Yo dije, ¿a quién yo le conté esto que me pasó? No puede ser. Y había un llavero y atrás del llavero estaba inscrito mi nombre en grabado con la fecha que ellos habían estado allí. Yo en ese momento no entendí tampoco el tamaño del regalo del llavero, sino hasta 5 años más tarde. Pero lo cierto es que estaba eso y estaba un folleto que decía cómo rezar el rosario, porque yo dejé todo puesto en la casa de mi mamá como estaba, yo no me llevé el folleto, yo no sabía cómo rezarlo sola. Yo aguanté las ganas de llorar y entendí
que había algo más grande que yo. Yo entendí que era la Virgen y yo entendí que había que cambiar, que había que cambiar la vida, que había algo que el Señor me quería decir. Entonces me voy a mi casa y empecé todos los días a rezar el rosario caminando. Obviamente salía de mi casa para rezar porque dentro de la casa era difícil y nadie me iba a entender, o sea, ¿y esta qué hace rezando un rosario? ¿No? Y yo iba con mi folleto por la calle. Luego lo aprendí en YouTube, me lo colocaba en los audífonos y se convirtió en una rutina de todos los días. Y yo tomé también la costumbre de que todos los días le pedía a la Virgencita que por favor mi hijo naciera normal, porque yo sentía que él había estado bajo tanto estrés y depresión y ansiedad que podía realmente salir afectado. Entonces yo le decía, por favor, que nazca bien, que nazca bien, que nazca bien y que yo me recupere rápido, porque yo necesito trabajar, o sea, eran muchas cosas. Entonces, así pasó 3 meses, rosario diario. Y nadie sabía que esto me estaba pasando. Pero yo sentía la misma paz todos los días. Entonces se convirtió prácticamente adictivo. Si yo no lo hacía, entonces yo me sentía descalibrada, vamos a decirlo así. Entonces, llega el día en que van a ser mi hijo, me paro a las 6 de la mañana, rompo fuente, un montón de agua en el piso, salí corriendo para el hospital, nace el niño, Liam. Y cuando llega mi familia a visitarme, me dicen, ¡wow! Y viene a nacer el Día de la Virgen de Guadalupe. Y yo, ¿qué? Mi hijo nació el 12 de diciembre. Y ella lo consagró. Mi hijo es muy sano, muy inteligente, muy pila, 0 daño, gracias a Dios. y ese día fue otra confirmación de que ella estaba conmigo y con mi hijo. Yo no puedo contar acá la cantidad de situaciones de las que ella me ha sacado, por las que ella ha intercedido y yo sé que ha sido ella, pero han sido muchas. Y yo me siento afortunada y me siento consentida y me siento que no lo merezco. Pero bueno, ella me saca de muchas situaciones y me empieza a enseñar cómo hacer mujer. Entonces yo terminé esa relación complicada y me lleva a la Eucaristía. Me lleva a la confesión, luego me lleva a la Eucaristía, luego me lleva a la castidad, luego me lleva a la pureza en todo sentido. Cambia la manera en que yo me vestía, cambia la manera en que yo pensaba, dejo de hacerme tatuajes, dejo de estar con muchas personas que realmente no, yo sabía que a ella no le gustaba, yo sabía que a Dios no le gustaba. Y bueno, hace el año pasado, ya son 5 años más tarde, el año pasado por una situación personal me toca ir a Ciudad de México y bueno, obviamente mi prometido, que ahora es mi esposo, me dice, yo no te voy a dejar ir a México sola, yo voy contigo. Y yo le digo, ok, bueno, voy 3 días, un día voy a hacer diligencia y 2 días me voy a meter a la Basílica de la Virgen de Guadalupe. Y él, no, por supuesto. Entonces, así fue. Cuando llegamos a la Basílica, me pareció algo muy curioso. Y es que las tiendas que están alrededor de la Basílica, abajo, tienen muchos artículos en venta, incluidos rosarios, de los cuales por lo menos son 50 tipos de rosarios diferentes. Y me hizo pensar, ¿por qué me trae mi familia exactamente el rosario que yo quería? Yo obviamente sé que es un milagro, pero más me cayó el 8 de que, ¿qué? O sea, tantos rosarios que aquí, de plástico, de madera, de vidrio, o sea, de todo. Y cuando subes a donde está como tal la aparición, donde está el lugar de la aparición, hay miles de tiendas más con miles de rosarios más, o sea, era mucho. Y cuando estamos allá arriba, veo el llavero que ellos me trajeron junto con el rosario. Y le digo a mi esposo, ese es el llavero exactamente que me regalaron cuando mi conversión. Y él me dice, oh, sí, ya, yo te lo voy a mostrar, míralo, es igualito. Y le mando un mensaje de texto a mi mamá y le digo,
¿me puedes mandar una foto de mi llavero de la Virgen de Guadalupe? Ella me dice sí, y me lo manda por enfrente y por atrás. Y cuando yo veo el engrabado, me doy cuenta que ese día que ellos estuvieron ahí era el mismo día que yo llegué a la basílica, ese día que yo estaba parada ahí, solo 5 años atrás. Y yo les prometo que cada vez que ella me hace, porque ella es mujer, ella es detallista, o sea, ella te quiere mostrar con detalles que está ahí, pero yo a veces no me lo puedo creer. Y yo le digo a él, mira la fecha. Y él dice, ¡ah! La fecha que tú y yo nos conocimos. Y yo, no, es que está al revés. De hecho, no sé, otra casualidad. Al revés es la fecha que yo conocía a mi mini San José. Yo le digo mi mini San José. Pero bueno, entonces ese mismo día estaba mi familia comprándome un rosario que iba a ser el principio de mi conversión. Y bueno, nada, increíble. Luego pasamos muchas horas dentro de la basílica y ella me regala un detalle increíble. Estábamos haciendo el rosario de rodillas enfrente de la tilma, pero hacia atrás en la iglesia. Y estoy con los ojos cerrados y escucho que ella me dice, abre los ojos, y la miro. Y ella me dice, abre las manos. Y cuando yo abro las manos, ella me regala una bomba atómica de amor. Y yo empiezo a llorar porque yo nunca en mi vida había sentido tanto amor. Y empiezo a llorar y a llorar y a llorar. Y la gente pasaba y diría, ay, pobrecita, le estará pasando de todo. Yo estaba ahogada de tanto llorar y no podía parar. Pero mi esposo que más o menos entiende esto, él se imaginó que algo así estaba pasando, me dejó tranquila. No sé cuánto tiempo pasé llorando allí, la verdad no lo sé. Pero fue un regalo, fue una gracia inmerecida. Y luego cuando nos teníamos que ir al otro día ya, nuestro segundo día en la basílica, los dos estábamos tristes. Yo le decía, yo no me quiero ir, yo me siento triste, yo no sé qué es esta tristeza, yo no me quiero ir. Y era tarde y se hacía oscuro, era Ciudad de México, entonces estábamos como, bueno, no queremos andar en la calle tan tarde. Y él me decía, yo también me siento triste, es como un sentimiento raro. Y yo lo comparo como cuando uno no ha visto a su mamá por muchos años y luego va y la visita, pero después se tiene que despedir porque se tiene que volver para el país. Una analogía. Así me sentía yo. Una tristeza profunda de dejar la casa de mi mamá. Ciertamente ella está conmigo en todos lados, pero allí se siente la presencia y su amor y su gracia, o sea, al mil. Y bueno, para terminarles este cuento, el año, creo que a principios de año, me tocó ir a esa iglesia donde yo empecé a ir cuando me mudé a Estados Unidos. Y cuando estaba saliendo de la iglesia, veo un cuadro gigantesco de la Virgen de Guadalupe y tuve un flashback muy, muy, muy fuerte. Me acuerdo que cuando recién llegué a Estados Unidos, estaba saliendo de la iglesia, habían muchas personas orando enfrente del cuadro de la Virgen de Guadalupe. Y yo me volteé y le dije a mi mamá, ¿por qué yo no siento nada por la Virgen? ¿Por qué yo no siento amor? Yo no siento nada. Y la gente le pide y le habla y llora. O sea, yo creo en Dios y quiero a Jesús, y aunque no tenía una relación así muy fuerte, yo sabía que existía y que quién había sido. Pero la Virgen, nada. Y ella me dijo, tú tienes que pedirle a ella, creer en ella. Tú tienes que pedirle a ella que la puedas amar. Y yo me reí. Porque yo dije, ¿cómo le voy a pedir a alguien en quien no creo que me haga creer en ella? Y bueno, 6 años más tarde pasó todo esto que les acabo de contar. Y nada, si les puedo dejar con algo es que confíen, que crean, aunque no crean, que le pidan, aunque no sepan si las está escuchando. Ella siempre, siempre, siempre nos va a llevar a los pies de su hijo. Una cosa trajo la otra y de verdad, si nunca has hecho el rosario, solo tómalo, solo experimenta su amor y su gracia y su intersección. Y si ya haces el rosario, pero de repente, y eres católico, pero de repente sientes que no tienes ese amor por ella,
Simplemente pídeselo, que yo te aseguro que ella te va a dar muestras de su amor. Y bueno, este es mi cuento con la Virgen.